¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos esos apasionados del ajedrez que están disfrutando ya con el Mundial de Ajedrez. Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os doy la bienvenida al resumen de la partida primera del Mundial de Ajedrez que, como digo, se está disputando en Nueva York. Y bueno, ya sabéis que Magnus Carlsen, actual campeón mundial, trata de retener su corona y tenemos al retador, a Sergei Karyakin, jugador potentísimo ruso, tratando de arrebatarle dicho título. Ya sabéis que el match es a 12 partidas, un match súper largo y ya hemos tenido una primera partida, si bien no llena de sacrificios espectaculares, muy interesante desde el punto de vista estratégico y que espero que os guste a todos bastante. Así que sin más, me dejo de rollos, que sé que estáis levantando todavía, que es sábado, yo sé que habéis tenido una tarde ayer movidita. Sin más, me meto de lleno a analizar la propia partida, la batalla entre estos dos magníficos jugadores. Así que bueno, espero que la disfrutéis tanto como yo cuando la he analizado. Magnus decide abrir con D4. Bueno, la verdad que a mí no me sorprendió demasiado. Bueno, era una de sus posibles opciones. Por supuesto, E4 es una de sus jugadas principales. Pero bueno, ya sabéis que la línea principal de la española, las negras están empleando la berlinesa. Y pues probablemente Magnus Carlsen quería buscar algo más ambicioso, ¿no? Sergei Karyakin tras D4 decide optar por caballo F6, todavía sin enseñar realmente cuál es su preparación para el Mundial. Ya sabéis que, por ejemplo, Sergei Karyakin es un experto en la India de dama, ¿no? Sin embargo, aquí Magnus Carlsen ya nos trae la primera sorpresa de este Mundial y decide jugar alfil G5, la apertura Trompowsky, o como dicen algunos, la apertura Trumpowsky, ¿no? Después de la victoria de Trump, ahí tenéis una caricatura del magnífico Guadalupe, donde podéis ver a Magnus Carlsen con el flequillo ese tan guapo que le caracteriza a Trump. Pues, dicen que era en honor a él, no, una tontería, no, una bromita. Pero bueno, lo que sí quiero comentar es que la apertura Trompowsky no es muy común en la élite, como todos sabéis, ¿verdad? Ocasionalmente algún jugador, por ejemplo, como Mamediarov, precisamente uno de los segundos de Sergei Karyakin para este Mundial, la ha empleado. Pero bueno, como os digo, no es una apertura que está muy de moda en la élite y sobre todo a ritmo clásico, ¿verdad? En aperturas blitz y rápidas sí que la vemos mucho más, pero a partidas lentas no tanto. Bueno, aquí hay varias posibilidades. Karyakin decide optar por la principal, que es la jugada D5, ¿vale? Ocupando el centro inmediatamente. Os quiero comentar aquí que hay otras posibilidades. Por ejemplo, la jugada E6, ¿vale? Tras lo que el blanco normalmente juega E4. Y aquí las negras pueden jugar H6, alfil por F6. Y las negras ganan la pareja alfiles a cambio de que el blanco tiene un gran centro, ¿verdad? Otra jugada muy natural, que es la jugada caballo E4, ¿verdad? Aprovechando ya que el alfil está tocado en G5, ¿no? Y luego tras alfil F4, C5, D5, etcétera, ¿no? Pero como digo aquí, Sergei Karyakin decide jugar D5. Y aquí, bueno, las blancas han empezado normalmente la jugada del alfil por F6 en muchas de las ocasiones, tras lo cual el negro juega E por F6 y trata de jugar de una manera muy sólida. Un plan muy natural es jugar alfil D6, enroque corto, C6 para sostener el centro y luego planes como F5, caballo D7 y caballo F6. Son planes muy naturales que suele emplear el negro en estas posiciones, ¿vale? Pero bueno, aquí Magnus decide jugar E3, que realmente es una de las opciones más interesantes que tiene el blanco aquí. Y aquí Sergei Karyakin C5. Hay que decir que también existe la posibilidad caballo E4 en esta posición. Pero bueno, aquí tras alfil F4 es verdad que transponemos a posiciones tipo sistema Londres, que ya sabéis que Magnus Carlsen es un experto en el sistema Londres y prueba de ello son las partidas que disputó en el Mundial de Rápida y de Blitz en Berlín el año pasado, donde fue una de sus armas principales. Entonces quizá aquí Magnus se sentía muy cómodo en este tipo de posiciones y Karyakin decide jugar C5, que es otra jugada principal. Todo esto los dos parecía que estaban en el libro. Por supuesto, enorme preparación antes del torneo, ¿verdad? Habrá que ver a estos tíos la cantidad de horas que han entrenado antes de este torneo. Y bueno, aquí hay que decir que yo precisamente jugué una partida con negra hace un par de años y me jugaron D por C5, que ya es una imprecisión por parte de las blancas. Os voy a explicar por qué. Porque ahora sí que caballo E4 es una jugada muy potente. Y tras alfil F4, las negras rápidamente van a instalar un centro de peones muy potente en E5. Si caballo F3, la idea de las negras es jugar F6 y tras E5, inevitable, por otra parte, recapturan el peón en alfil C5 con una posición magnífica para el negro. Por eso, normalmente las blancas suelen incluir la jugada alfil por F6 primero, ¿no? Bueno, aquí la normal es G por F6. E por F6 lo ha intentado alguna gente, pero fijaros que este peón aislado tiene ya
algunos problemas, ¿no? Y es fácilmente atacable y por tanto las negras suelen emplear G por F6. ¿La idea cuál es? La idea es muy sencilla. Queremos instalar un pedazo de centro de peones ahí como si no hubiera mañana. Las negras, si el blanco no hace nada activo, quiere jugar caballo C6 y E5. Digamos que el blanco juega tranquilito aquí, que dice yo no quiero follones, Pepe, yo quiero jugar tranquilo, que nadie me moleste, sacar las piezas, sentirme como un rey en el sofá. Pues juego C3 y luego quiero desarrollar las piezas poco a poco. Pues lo que os digo que precisamente el negro puede ya tratar de jugada de este estilo. E5 con un centro de peones magnífico, ¿verdad? Por eso, en este tipo de posiciones, las blancas deciden jugar normalmente D por C5. Que bueno, que cede el centro a cambio de un peón de más de momento, ¿no? Y bueno, aquí uno puede pensar que tratar de recuperar el peón inmediatamente es una buena idea. De hecho, es una jugada dudosa ya, porque tras caballo C3 y dama por C5, el peón de D5 está colgado, ¿no? Y tras E6 existen jugadas como dama D4, mirando ya la debilidad F6. Por ello, Karjakin decide jugar caballo C6 y aquí Magnus, almendrado Carlsen, decide jugar alfil B5 al toque también, ¿no? Mostrando una buena preparación teórica y cómo me gusta el espíritu de Magnus jugando la apertura Trompowsky ya, diciéndole a Karjakin, la primera partida no va a ser una berlinesa tranquila, voy a tratar de ir al cuello, ¿no? A la yugular del ruso. Bueno, aquí varias posibilidades en esta posición. Hay jugadas muy interesantes. Una de ellas es la jugada torre G8, que ya pregunta al blanco qué quiere hacer con el peón indefenso de G2. La otra es la jugada A6, que es una especie de sacrificio de peón, ya que tras peón por, las blancas pueden jugar C3 y luego tratar de defender el peón de C5 con B4. Y bueno, como os digo, el negro tiene pareja alfiles y peones y un buen centro, lo que puede significar, por supuesto, una buena compensación. Pero bueno, como os digo, sin embargo, en esta posición Sergei Karjakin decide jugar la más sólida, que es la jugada E6, que por otra parte trata de capturar rápidamente en C5, ¿no? Aquí uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si juego B4? Que es una jugada que se nos ocurría en la retransmisión junto al gran maestro David Antón. Y es que, bueno, obviamente las blancas quieren sostener el peón de C5, ¿no? Pero bueno, aquí parece que tras A5 las negras le dan tiempo de romper muy fácilmente en esta posición. Digamos C3 y ahora alfil D7, una jugada muy molesta, ¿no? Y bueno, si alfil por C6, las negras pueden comer de alfil, ¿verdad? Y tienen una buena posición. Si por ejemplo caballo F3, bueno, pues puedes comer y luego la ruptura típica con B6, donde al final va a acabar recuperando ese peón de C5 y el negro va a quedar con una buena posición, ¿verdad? Así que bueno, por eso Magnus decide en esta posición tratar de jugar de una manera más dinámica y juega C4, una jugada muy interesante con la idea muy sencilla de jugar contra un peón aislado. Por ejemplo, si el negro en esta posición juega diablillo por C5, entonces la blanca simplemente puede capturar en D5 y este tipo de posición, tras caballo E2, caballo C3, enroque largo, tenemos un buen juego contra el peón de D5, además de cierta idea de ataque contra el rey negro cuando pasemos la dama por H5, ¿verdad? Luego hay maniobras también de ataque con alfil de 3, volviendo con el diablillo a casa para atacar sobre H7. Estos peones, fijaros que son muchas islas de peones y el blanco tiene un juego muy fácil y muy sencillo. Por eso, en esta posición Sergei Karjakin no se deja que le creen ese peón aislado tan incómodo y decide jugar D por C4, invitando a Magnus al cambio de dama en D8, que como vamos a ver no es nada peligroso para las negras. Por ejemplo, dama por D8, rey por D8 y si caballo de 2. El negro puede jugar incluso alfil por C5, pero bueno, una jugada como C3 también creando algún daño estructural en la estructura de peones blanca también es completamente... ¿no? Aquí puede parecer que las negras tienen más debilidades, pero cierto es que el blanco tampoco tiene una estructura de peones envidiable y de hecho tenemos pareja alfiles y bueno, si miramos esto con perspectiva de futuro, realmente el que puede acabar en problemas puede ser el blanco, ¿no? Debido a la pareja alfiles, ¿verdad? Y el negro tiene un juego fácil, ¿no? Por ejemplo, alfil de 7, rey de 7, traer las torres al centro y la verdad que la posición parece interesante para las negras, cuanto menos. Por eso Magnus aquí dice, yo no quiero cambio de damas, tío, no voy a permitirlo, voy a tratar de usar la cremita Magnus y ponértela en el culete y decide jugar caballo de 2. Caballo de 2 para evitar el cambio de damas, ¿no? Pero bueno, esto podríamos llegar a posiciones muy interesantes en esta posición, ya que por ejemplo esto invita a las negras a jugar C3, una jugada como digo que crea un daño estructural en los peones blancos, ¿verdad? Tras B por C3, alfil por C5, por ejemplo caballo F3
enroque, ¿verdad? Bueno, pues alfil de 7. Pues cierto es que, bueno, quizás Magnus estaba muy bien preparado en estas posiciones. Bueno, hay casillas interesantes como la casilla de 4. Las blancas luego pueden tratar de realizar un pase con la dama a h5, ¿verdad? Y tratar de crear algún tipo de daño contra el rey negro. Pero bueno, Karyagin de una manera sólida y decide jugar directamente alfil por c5. A lo que Magnus todavía permite el c3. Yo creo que era una de las posiciones que tenía más o menos estudiada, ¿no? Y juega caballo f3, quiere jugar enroque corto y solo entonces recapturar el peón de c4, que por otra parte parece que está bastante perdido, ¿no? Enroque y caballo a 5 por parte del ruso. Una jugada muy interesante, ¿no? Aquí, como os digo, la otra opción es la jugada c3, como decíamos, pero caballo a 5 es muy interesante, ya que el negro prepara la jugada a6 y fuerza al blanco a capturar en c4 de alfil, lo que estaría regalando otro alfil, ¿no? Por otro caballo, porque obviamente si el blanco juega a4, viene de b5 reforzando la posición, ¿verdad? Y aquí un momento interesante de la partida, porque creo que la idea de Karyagin era que si dama e2, que puede parecer muy interesante, ahora si a6, alfil por c4, caballo por c4, dama por c4, por ejemplo, interesante, con idea de pasar la dama en algunas posiciones y además traer las torres al centro, a la columna c1 y a la columna d1, y parece ser que aquí las blancas sí que tienen un buen juego. Además, daros cuenta que jugar a 6 provoca la debilidad b6, que en algunas situaciones, en algunos finales puede ser utilizada para saltar con un potrillo a dicha casilla, ¿no? Pero la idea aquí de Karyagin probablemente era jugar dama de 3. Dama de 3, lo que provoca un montón de simplificación en esta posición. Y tras alfil por c4, dama por e2, alfil por e2, por ejemplo, alfil de 7, las blancas o alfil e7, las blancas pueden estar un poquitín mejor, pero esto parece muy sano para la negra. Este alfil e7 no solo profiláctico contra la amenaza de la torre y la columna C, sino que además planea mover el segundo gemelo Facundo a f5 y colocar el alfil en la casilla f6, que es una de las casillas más interesantes, ya que controla salto importante de los caballos y además mira a la gran diagonal, ¿verdad? Y bueno, por eso Magnus en esta posición decide emplear torre c1. Ahora también se prepara para capturar en c4. Y aquí en esta posición Karyagin decide jugar alfil e7. Una jugada muy sólida. Yo la verdad que también estábamos esperando la jugada a6, ¿no? Que parece más normal. Y probablemente si no hubiera sido un match por el título mundial, muchos jugadores de élite habrían optado por esta opción, ¿no? Alfil por c4. Y bueno, caballo por c4 y este tipo de posición donde el negro puede intentar incluso jugar de una manera más ambiciosa, ¿no? Con la pareja de alfiles. Es cierto que las blancas tienen mejor estructura y algunos huequecitos, ¿no? Torre c1, alfil e7 y dama c2. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué el negro ahora no puede jugar dama de 3 o no debería jugar dama de 3? Con idea de simplificar todo. Porque a diferencia de con la dama en e2, existe la jugada dama a4, que ataca al caballito de a5 y además se prepara el blanco para traer la torre a d1, donde cuestiona diferentes cositas esta dama de d3, ¿verdad? Y nos preparamos para capturar el peón Carlito con caballo c4. Así que por eso dama de 3 en esta posición no era tan interesante y Karyagin opta por la más sólida alfil de 7. Aquí en esta posición en particular es donde me quería referir, que a6 sí que es verdad puede ser un intento más ambicioso. Dama por c4, alfil de 7 y creo, como os digo, que si no hubiera sido un campeonato mundial, muchos jugadores de élite optarían por esta variante, ya que el negro incluso puede jugar ambicioso. Por supuesto, creo que las blancas tienen muchísima compensación debido a la peor estructura de peones y, bueno, buenas perspectivas de ataque en el flanco de rey, pero a su vez creo que las negras, estos peones, controlan muy bien cualquier salto de los caballos y también pueden pensar, como digo, de jugar de una manera más ambiciosa. Sin embargo, Karyagin opta por la jugada más sólida, alfil de 7, forzando a la blanca a capturar en d7, ¿verdad? Ya que ahora alfil por c4 viene torre c8, ¿no? Y es la diferencia que esta dama en c2 ahora está mal colocada ahí, ¿no? Está sufriendo un poquito, está diciendo ¿por qué me he puesto yo en c2 si ahora viene la torre en c8 y me quiere aquí molestar? Pues bueno, alfil por d7, dama por d7 y ahora dama c3, ¿no? Y la posición se vuelve increíblemente interesante, como podéis ver. Ahora el Magnus Carlsen le recuerda a Karyagin. Vamos a poner la fotillo aquí, que me ha gustado mucho. Vaya napia que le han dibujado al Karyagin, madre mía, vaya napia. Con esa nariz puede partir almendra. Bueno, pues aquí dama c3.
toca el caballo de A5 y el blanco se reserva la posibilidad de saltar con el caballo a E4. Es decir, ahora si el negro, por ejemplo, realiza una jugada natural como es dama B5, ¿verdad?, que defiende el caballo y defiende el peón de C4, la jugada caballo E4 es muy interesante. La máquina aquí recomienda rey G7. Una jugada fácil de hacer. Ahora hay planes como G4, G5 o como caballo G3 con idea de en algún momento saltar a H5 con el caballo, que puede ser muy peligroso. Pero si uno juega aquí la jugada natural F5, porque E5, cierto es que cede la casilla F5, que es tan importante, ¿no? Ahora hay maniobras como caballo H4, caballo H5, y fijaros que dos caballos más potentes, ¿no? Como aterriza una dama en G4, H5, apague y vámonos, que nos meten un trayazo en el culete interesante, ¿no? Pero si el negro juega F5, ahora caballo F6 es muy fuerte. Tras rey H8 existen descubiertas como caballo D7 o caballo D5 ganando la pieza. Y si alfil por F6, dama por F6, aunque el negro tenga peón de más, el blanco, fijaros, el negro, perdón, tiene la dama desplazada. Si el negro pudiera jugar ahora dama de 8, sería completamente sano. Pero ahora se amenazan planes como caballo G5 y dama H6, que son muy difíciles de parar. E incluso un traspaso de la torre por D1, D4, H4 para terminar de rematar la faena con gran estilo. Por tanto, en esta posición, Karjakin decide jugar una jugada más sólida, ¿no?, que es dama de 5, que precisamente cumple una triple función. Defiende el caballo de A5, defiende el peón de C4 y evita la jugada caballo E4, ¿no? Entonces aquí el blanco ya tiene que pensar en recapturar en C4 porque no le queda otra opción. Una jugada como E4 lo único que puede contribuir es que en el futuro, bueno, este alfil pueda ser más fuerte en esta diagonal y el caballo no tenga el sostén en la casilla de E4 del peoncito de E3, ¿verdad? Así que, bueno, pues en la partida se jugó, Magnus ya decide capturar el peón de C4 y llegamos a una posición súper interesante, ¿no? Un finalito que, aunque a la gente le pueda parecer aburrido, es millones de ideas en este finalito, ¿no? Lo primero son dos cosas. El blanco está amenazando entrar en C7, como podéis ver, ¿no? Entonces el negro tiene que hacer algo al respecto. Y lo segundo, hay que fijarse en esta debilidad, el peón de H7, lo que va a hacer que el negro en muchos finales le cueste muchísimo traer su rey al centro, ¿verdad? Ya que hay maniobras como torre H4 atacando el peón de H7, que puede sufrir en muchísimos finales. ¿Cuántas veces me he dejado yo en rápida ese peón de H7? Me he venido con el rey al centro, me ha hecho torre H4 y se me queda una cara tonto brutal. Pues cuidadín. El negro idealmente le gustaría colocar el alfil en F6, el peón en F5 para controlar los saltos importantes del caballo y también proteger a su rey, además de mirar en esta diagonal. Pero vaya a ver que no es tan fácil. Las negras juegan torre F8, jugada natural, y ahora, por supuesto, nos doblamos en la columna C. No queremos comer en C8 porque le cedemos la columna. Queremos ganar la columna C. Tras torre por C4, las negras juegan torre D8, actividad. Ahora torre C7, cuidado, no nos pegan mate con tomate, cuidado que se nos queda una cara tonto brutales. Y ahora aquí un momento importante de la partida, ¿no? Decíamos que F5 era un plan interesante de las negras en esta posición. Entonces una posibilidad por parte de Magnus era G4, una jugada que puede parecer muy dura, ¿no? El problema es que las negras tienen mucha idea de simplificación de su debilidad del peón de H7. Ideas con rey G7 y H5, y tras G por H5 el rey viene a H6 y las blancas tienen muy difícil para defender ese peón. Incluso H5 directa es muy interesante. G por H5 y torre D7 para que no entre, o alfil D6, y luego el negro tiene ideas con rey G7, rey H6, y creo que esas posiciones, si el negro acaba capturando el peón de H, incluso pueden favorecer a las negras, ¿no? Y bueno, si el blanco decide jugar H3 en este tipo de posiciones, tras H por G4, fijaros que el ruso se ha deshecho de su principal debilidad, que es el peón de H7, ¿verdad? Y entonces está en estas posiciones, las posiciones de tabla, las probabilidades de tablas, perdón, aumentan muchísimo. Por eso Magnus juega la jugada G3, una jugada también muy interesante. Se da cuenta de que, bueno, no quiere simplificar la debilidad del peón de H por el peón de H, no quiere cambiarlo y se reserva la posibilidad de pasar la torre en ciertas posiciones. Además, le da una casilla de escape al rey, ¿verdad? Y si torre D1, el negro se quiere activar G2 y torre B1, ahora torre C7, atacando al alfil y luego comemos y las blancas tienen ventaja. Con rey D1 también era interesante. Torre D1 jaque, rey E2, ahora torre C7 no se puede. Perdón, torre B1, torre C7 no se puede porque nos capturan con jaque. Habría que jugar torre C2, que igual me parece interesante, al final va a acabar expulsando la torre. Pero es quizás un poquito más fina porque ni siquiera el negro tiene esa opción de activarse, ¿verdad?
Bueno, pues ahora el ruso tiene ya por fin que defender la entrada en séptima de la torre, porque sería fatal, y juega torre de 7 y ahora rey F1, trae el rey al centro. F5, la negra le da tiempo a colocar su alfil en F6, rey E2, alfil F6, atacando el peoncillo de B, que está ahí solitario, y B3, lo defendemos tranquilito. 8 por parte de Sergei Karjakin y H3. Ahora Magnus realiza otro plan muy interesante, ¿no? Yo estaba diciendo, uy, Magnus, esta se la va a liar. Es otra de sus partidas en la que acaba ganando tras 198 jugadas y por asfixia del rival, ¿no? Y es que el plan es muy interesante. Quiero jugar G4 y en esas posiciones en las que se cambian los peones, luego el blanco puede tener ideas con G5, torre H4 y meter presión sobre el peón H7. Y además, cuando juegue G4, F por G4, H por G4, los peones blancos, podríamos decirlo así de una manera para que lo entienda todo el mundo, están muy juntitos ahí, ¿no? Y tienen más posibilidades de avanzar juntillos, ¿verdad? Ganar espacio con F4. Y no solo eso, sino que tras el cambio de estos peones, el blanco gana control sobre la casilla de 4 y planes como caballo E2, caballo E4, F4, rey F3, parece que el negro empieza a por lo menos a preocuparse, ¿no? Por esta partida. Y ahora era un momento importante para Sergei Karjakin, es decir, la jugada H5 para evitar G4 es una decisión de doble filo. Ahora fijaros que esto se convierte en una debilidad más fácilmente atacable. Planes con caballo E1, caballo D3, fijar la debilidad con H4 y caballo F4 son muy interesantes. Esto forzaría a llevar el rey a H6, que no es una casilla ideal, lo alejaría muchísimo de la acción y luego le costaría muchísimo volver a otros puntos del tablero donde se puede desarrollar la acción. Además, si el negro quiere evitar ese caballo F4 con E5, E5 es una jugada que nunca quiere hacer el negro, porque bloquea su propio alfil y lo ata a la defensa del peón de E5. Planes con F3, E4 serían muy interesantes. Pero, perdonadme por tanta flecha, que yo sé que estoy volviendo un poquito loco, pero es que esta posición me parecía muy interesante de explicar, ¿no? Karjakin juega la mejor jugada, una de las mejores jugadas, que es H6, una jugada de espera, ¿no? Y aquí quizá hubiera sido muy interesante ver qué hubiera pasado en la partida si Magnus juega este G4, ¿no? Ya que tras F por G4, H por G4, considero que la posición todavía es muy interesante y todavía se puede apretar bastante. Como digo, este plan con caballo D2, caballo E4, F4, etcétera. Creo que, cuidado, que además son el tipo de posiciones en las que Magnus es un especialista. Bueno, ¿y en qué tipo de posición no es especialista, ¿no? El número 1 del mundo, ¿no? Pero bueno, aquí Magnus juega caballo E1 y la diferencia es que luego si quieres jugar G4, el caballo realmente está mejor luego en la casilla E4 que en la casilla D3, ¿no? Rey E7 y ahora se jugó caballo D3, rey E8, Karjakin juega se defiende de una manera muy precisa, quiere jugar torre C7, donde tras el cambio de torre el peligro para la negra se habría reducido considerablemente. Y Magnus juega F4, ¿no? Ahora, tras G4, peón por, torre C7, creo que las negras tienen muy buenas chances de hacer tabla igualmente, ¿no? Magnus juega F4 y de nuevo otra jugada muy buena por parte del ruso Sergei Karjakin, que decide jugar H5. Ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora no existen los planes de desplazamiento lateral de la torre, desplazamiento lateral de la torre en ciertas posiciones para capturar ese peón, y el caballo tampoco puede saltar a la casilla de F4. Por tanto, buena jugada de Karjakin, y cualquier avance con G4 simplemente el negro se deshace de su debilidad del peón de H5. Magnus juega A4, todavía metiendo un truquito muy interesante aquí en esta posición, porque aquí a cuánto se nos va de las manos la jugada torre C7, aquí imaginaros en una rápida, a cuánto se nos va de la mano, a mí el primero, ¿no? Se me va, y cuidado que esto es una posición muy peligrosa, ¿no? Magnus poniendo muchos truquitos. Fijaros que tras torre C7, caballo E5, el negro está forzado a capturar, y estos finales son súper peligrosos para las negras. Fijaros que tras rey F3, rey D5, rey F4, el blanco quiere jugar H4 y luego el negro no tiene casi jugada y va a tener que irse al flanco de dama. Por ejemplo, si A5, que siempre viene bien para la carrera luego, H4, y ahora que juega el negro. Juega B6, rey G5 igualmente. Y si juega rey C5, si vienen a los peones, el blanco llega antes en la carrera. Fijaros que llega antes, corona y para el peón de A. Así que, bueno, pues todavía estaba este truquito. Sin embargo, Karjakin juega de una manera muy precisa de nuevo y realiza la jugada torre D5, controlando el salto del caballo a E5 y además preparando ideas con B5 para simplificar aún más la posición. Magnus, caballo C5, B6, caballo A6, con idea de entrar en C7, y de nuevo Karjakin de una manera muy precisa alfil E7, controlando algunos saltos del caballo, y ahora tras torre C7 simplemente el negro puede defenderse con torre D7 sin ningún problema. En la partida se jugó
caballo B8, amenaza caballo C6 y comerse el peón de A7, y Karyagi lo defiende A5, caballo C6 jaque, rey E8 y caballo E5. Y ahora una jugada muy fina, alfil C5, bloqueando todo, y lo importante es que tras una jugada como caballo C3, el negro puede jugar rey D7, y hay que decir que este final, aunque parezca que el blanco tiene mejor estructura de peones, son tablas. ¿Por qué? Porque simplemente me quedo en la casilla B6 y C6, y el negro no tiene casilla de penetración por D5, perdón, el blanco. Así que, bueno, aquí se siguió jugando un poquito más. Ahora, como digo, la única ruptura son G4 y E4, que no llegan a mucho. Y porque G4, como digo, el negro se deshace de su debilidad. Y aquí se siguió jugando un poquito, se cambiaron las torres. F6, caballo C6, caballo D4, rey D5, caballo B5. Aquí el blanco está amenazando algún tipo de truquito, pero ni siquiera Karyakin permite eso. Aprovechando que el rey tiene que estar pendiente de la defensa del peón de D3, se jugó caballo D4. Aquí alfil por D4 hacía tabla igual, pero se repitió un poco. Caballo B5, rey D7, y se firmaron las tablas en una partida, como siempre, luchada, ¿no? Como me gusta el espíritu de Magnus Carlsen. Tiene un finalito con 0-0-3 de ventaja y sigue jugando ahí por si hay algo que rascar, ¿no? Interesantísimo, ¿no? El match por el título mundial comienza de la mejor manera posible, con apertura, bueno, pues bastante rara a nivel de élite, y una primera victoria moral para Karyakin, ¿no? Que ha jugado muy preciso, rápido, y con negras consigue unas tablas. Vamos a ver hoy, en el día de hoy, no os lo perdáis, vamos a estar ahí dándolo todo en Chess24. Espero que unáis, nos sigáis, y por supuesto estamos muy agradecidos de todos los comentarios y toda la participación que tenéis siempre en el chat de Chess24. Que paséis un sábado magnífico con toda vuestra gente, disfrutar. Un abrazo para todos y nos vemos en la página. Chao, chao, a cuidarse. Chao, 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 chao.